Hoy vamos a comenzar ya con un tema que viene de larga data y que tiene que ver con una causa que llevamos desde la ONG Inocente Colectivo, acompañando a distintas personas que fueron encarceladas por condenas erróneas o por causas armadas. Bueno, esta causa se remonta al 20 de diciembre de 2001 y tiene que ver con los saqueos que han ocurrido en esa fecha, en el contexto del entonces presidente Fernando de la Rúa, en la ciudad de Córdoba, es este caso específicamente, donde hubo un operativo policial que terminó con la muerte de una persona y algunos heridos en el barrio Argüello, frente a un supermercado. Allí, bueno, se agolparon un grupo de vecinos con la intención de realizar algunas maniobras de saqueo, como sabemos que ha ocurrido durante esas jornadas críticas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y en ese contexto, el policía Hugo Cánovas Badra fue señalado como autor de los disparos que terminaron con la vida de un menor de edad. Bueno, desde ese entonces, este joven policía viene batallando con una causa que lo condenó erróneamente, sin ninguna prueba, en un lugar donde habían participado 65 policías, además de él, donde hubo disparos de distintas armas. Pero el único condenado fue Hugo Cánovas Badra, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena injusta desde el año 2017, una condena a 12 años y 8 meses de prisión por homicidio y lesiones graves. Está en línea ya para charlar con nosotros y contarnos qué fue lo que sucedió en esta causa y cuáles son las pruebas que demuestran su inocencia de estos hechos que se le imputan y bueno, para darnos los detalles y cómo sigue y el pedido que sigue vigente desde un principio de que se revise esta causa medida que le fue negada en distintas oportunidades. Buenos días, Hugo. Hola Alejandra, hola la gente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, quedo a tu disposición para las preguntas y contarte un poco de lo que me anda pasando y el tiempo, ¿no? La cuestión del tiempo. Esto realmente llama mucho la atención y esto se repite, es un patrón que se repite en las distintas causas armadas, porque bueno, si bien un hecho de 2001 fue juzgado recién, bueno, el juicio recién se realizó en 2017, corregime si no es así. No, sí, sí, estás en lo correcto. En 2017 tengo que contarte, he sido detenido en tres ocasiones distintas, Sí. siempre en periodos de elecciones. Ujú. No nos olvidemos que el hecho político volteó un gobierno, es decir, el hecho del año 2001 Sí, sirvió para voltear un gobierno democrático que le llamaban la Alianza. sí. Era un gobierno, una mixtura entre radicales y peronistas, que sirvió para el peronismo para voltear un radical, un presidente elegido por el voto popular. Y bueno, el año 2001 fue un año de explosión, ¿no? Desde que renunció el vicepresidente Ujú. hasta que lograron voltear un gobierno democrático con un alzamiento popular. Sí. Pero tuvieron de acuerdo todos los gobernadores, ¿eh? Es decir, todos los gobernadores firmaron el estado de sitio o pidieron que el estado de sitio al presidente. Ujú. El presidente solitariamente, sin acuerdo del Senado, ordena, constitucionalmente está regido por esta cuestión, el artículo 23 de la Constitución Nacional, específicamente le está diciendo que en el caso de conmoción interior estaba en posibilidades del presidente de ordenar el estado de sitio. Así se hizo, y el estado de sitio significaba una pérdida de garantías constitucionales, pero no el derecho a la vida, no el derecho al reclamo y así sucesivamente. Era solamente para evitar la aglomeración de gente en los lugares donde se estaban provocando los saqueos, ¿no? Ujú. A todo esto, a todo esto, el agravante de estas cuestiones, por eso marco la cuestión política, Red de Presidencia de la Nación le notifica a las fuerzas federales, todas las fuerzas federales, un acuartelamiento y que
todos los detenidos que tuvieran quedaban a disposición del presidente de la República Argentina. La máxima autoridad no solamente en lo que era la seguridad, llevar adelante un país, sino también la garantía de que todos los presos estaban bajo la custodia o tutela del nada más ni menos que la figura del presidente de la República Argentina. Sí. En un antes tenemos que hablar, el hecho de muerte se produce el 20 de diciembre del 2001. Pero el día 19 de diciembre es cuando se acuartelan las fuerzas. Y estamos hablando de una palabra fuerte, el acuartelamiento, y una Ujú. palabra que nos enoja, o en el caso mío me enoja, porque yo no soy un militar, o sea, no tengo cuartel. No hay manera de que me digas estoy acuartelado en un lugar donde es exclusivamente para el ejército argentino, Gendarmería Nacional, prefectura y así sucesivamente. A su vez, vos imagínate que lo pusieron en una connotación de la época del proceso, porque me acusaron hasta de ser represor. Ujú. Y bueno, mirando lo que viene pasando, en 3 ocasiones distintas y en 3 años distintos de elecciones, el mismo signo político, se ordenaron mis detenciones, pero por cada vez que, por ejemplo, un periodo 2003 al 2004, 9 meses preso, acusado de ser autor material, no solamente del homicidio, sino de lesiones en el mismo procedimiento. ¿Qué hace? La Cámara que entiende, la Cámara Criminal que entiende sobre la causa, observa precisamente que se había armado la causa contra mi persona. ¿Por qué se había armado? Se habían perdido los libros de guardia, se habían perdido partes específicos de novedades, se observa animosidad en el procedimiento, en la cuestión de los procedimientos, y finalmente algo impensado. La Cámara que ordena mi libertad ordena investigar a la cúpula policial, Alejandra, y a su dependencia política. Ujú. Bueno, en todo este tiempo que llevo a la fecha, jamás se avanzó ni sobre la cúpula policial del momento, ni sobre la planta política de la época. O sea, la causa prescribió efectivamente para ellos, o Claro. va a prescribir específicamente para ellos, ¿en virtud de qué? En virtud de que nadie quiso desde el Estado provincial, o mejor dicho, desde el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, ir contra los autores de la orden. Y para Ajá. eso tenemos un caso comparativo. En la provincia de Buenos Aires se lo juzgó a Mato y al al jefe de policía de la Policía Federal y se los condenó. ¿Quién era Mato? Era el ministro de Seguridad de la Nación. Ujú. Y al jefe de policía de la Policía Federal Argentina lo condenaron por las muertes en Plaza de Mayo. Pero es el único lugar donde se juzgan jefes, y además de otras provincias, el único lugar donde se condena la parte política. Sabes vos que las jefaturas de policía las designan la parte política, el gobierno político, ¿no? Ujú. Y bueno, en este caso puntual, dentro de la provincia de Córdoba, el único que fue condenado fui yo. Y otros oficiales jefes pagaron multas, era una risa, pagaron una multa por alteración del lugar de 700 pesos, Ujú. así como lo estás escuchando, así como lo está escuchando la gente que escucha el programa, ¿no? Sí. Bueno, tenemos en una, así alegando en mi favor, tenemos más de 7 plataformas acusatorias por el mismo hecho penal. Antiguamente se me condenaba de ser autor material de 4 disparos con cartucho de plomo, que no tuve, que no Sí. tuvimos, y así se fueron modificando las plataformas hasta dejarme acusado de un hecho imposible, ¿no? Un disparo con arma de fuego a 30 metros, en la cual el cartucho de plomo, hipotéticamente, habría alcanzado a la víctima mortal, David Ernesto Moreno, y herido a 3 personas en el Ujú. mismo hecho, ¿no? Sí. Bueno, así se va viendo que, por ejemplo, la distancia de tiros que provoca la muerte estaría en el orden de los 30 metros, 28 a 30 metros. Así fue fijada la acusación en más de una ocasión, ¿no? Sí. Y quien te habla
muchas veces hizo exponencia a que la causa estaba armada desde sus orígenes. No solamente de sus orígenes, sino que al fiscal lo puse en conocimiento de que yo me encontraba en otro lugar. Es más, le avisé, las cosas no son lo que parecen, o por lo menos lo que está declarado no es lo que parece. Y obviamente el fiscal que me contestó, eh, todavía me acuerdo y me enojo de la contestación, ¿no? Quiero que sepa, Cánovas, que usted, no tengo nada personal para usted o por usted. A usted lo señalaron sus propios compañeros. Vas escuchando el relato, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en un momento dado, cuando me lo está diciendo, digo, bueno, pero es usted, señor fiscal, el que tiene que ir por la verdad. Claro. Es usted el que tiene que cambiar la cuestión, la, la, la hipótesis y la cuestión, porque la prueba es prueba. Ujú. Bueno, hasta ese momento, Alejandra, la cuestión era errónea, porque hablábamos de los indicios o cuestiones indiciarias. ¿Y quiénes daban los indicios? Los indicios los daba otro personal policial. Ergo, estaban protegiéndose dentro de una cadena y fui seleccionado. De los oficiales era el más joven, el presente, ¿no? Sí. Había oficiales jefes, oficiales de jerarquías intermedias y oficiales de jerarquía baja como el que te habla. Ujú. Bueno, y así se impone una... Hay que elegir a cualquiera. Bueno, me eligieron a mí. Lo que pasó fue que yo no me dejé condenar, ni de siquiera desde el principio, porque alegué precisamente que yo no me encontraba en el lugar haciendo aquello que se me estaba acusando, pero también alegué que era imposible la acusación del disparo. ¿Por qué es imposible? Porque dentro del escenario de muerte había obstáculos insalvables, una línea de árboles, una línea de edificación, un poste de alumbrado público y personas que iban corriendo mucho más atrás de, de donde cae la víctima, ¿no? Sí, Y todos esos lugares deberían haber quedado impactados balísticamente por la perdigonada. claro. Bueno, sucede que para armar la causa en mi contra, señalan una mora, que vos las has visto que está frente a una remisería, porque están por imágenes Sí, esa fotografía. sí. Bueno, cuando me viene la acusación, dicen que el indicio había sido la mora, esa que estaba impactada, y yo le reclamo al señor fiscal, le reclamo a todos los lugares que ese disparo era imposible haber sido efectuado en el momento que ellos están hablando, porque había personal policial presente. Es Ujú. decir, tendría que haber impactado sobre el personal que estaba trabajando ahí. En el año 2005, escucha este dato Sí, porque es increíble todo lo que he tenido que aguantar y que ha tenido que aguantar mi familia, mis padres específicamente, que son los que me acompañaron desde el inicio de todo esto, ¿no? sí. En el año 2005, una pericia de policía judicial determina que el impacto de la mora había sido provocado desde el centro de la calle hacia ese lugar y Ujú. no desde el lugar donde ellos me habían acomodado anteriormente. A eso se le suma que habían alterado, los impactos habían sido alterados por personal que sabía lo que estaba haciendo y habían agrandado los huecos del impacto, habían direccionado la perdigonada para que coincidiera sobre la vereda donde hipotéticamente yo me encontraría. Bueno, eso se llama alterar una escena del crimen. Sí, Así como se alteró la escena del crimen, también se alteró el lugar de muerte, de donde cae la víctima mortal. sí. Bueno, me liberan en el año 2004, como te decía, ordenando que se investigara la cúpula policial y su dependencia política, y no se hace. Me vuelven a detener en años de elecciones, Sí. 2007. En el año 2007 me convierto en amenaza electoral del gobernador José Manuel del Sota al ir a buscar como mi representante legal al doctor Luis Juez. Vuelvo hasta quedar detenido. En esa nueva detención
una nota periodística en el diario La Voz del Interior de Córdoba hace que el fiscal Raúl Ignacio Garzón ordene que se haga una reconstrucción del hecho. ¿Consideras que en el año 2008, a 7 años Claro. de cometido el evento, Ujú. todo el escenario había sido alterado? Inclusive la mora que estás viendo con fronda de ese momento, Sí, la habían talado y había quedado la mitad del tronco nada más. O sea, había sido alterada una de las tantas pruebas, ¿no? claro. Pero en el mismo año 2008, cuando se está haciendo la reconstrucción de los hechos, hay alteraciones en el procedimiento. El ejemplo más grande que vas a tener es a observar el material en crudo de la misma reconstrucción. Sucede que se suprimen las partes, todas las partes que me favorecieron de la reconstrucción del hecho ordenada por Sí, el fiscal Raúl Garzón, sí, se empiezan a perder en las filmaciones, que al perderse en las filmaciones provoca que se haga una denuncia porque el material en crudo no está, sino un material editado, un sí. material que le da a conocer al fiscal Raúl Ignacio Garzón que yo estaba deteniendo una persona en el interior de esa remisería que era la que nos había atacado previamente. Ujú. Eso me saca de la escena principal del crimen, pero no obstante seguían en mis pasos. Entonces, al seguir sobre mis pasos, lo que yo tenía que explicar desde la perspectiva era que era un disparo imposible por la distancia de tiro en sí misma y por lo único que no había balístico en el escenario era impacto sobre los árboles, impacto sobre un alumbrado público, sobre otras propiedades que había en el lugar. Bueno, sistemáticamente hay una negación de pruebas, es decir, cada vez que vos le ibas a pedir reproducir pruebas, entonces, ¿cómo te lo negabas? Por superabundancia probatoria, no lugar a la prueba. Y así me llevan todo ese tiempo, desde el 2008 hasta el 2017, 16 años después de acontecidos los hechos, a un Sí, juicio. sí, Bueno, en ese juicio, como te decía, por superabundancia de pruebas, que se dirime en juicio o debate. Esa era las dos oraciones que hacían que cuando fuéramos a un juicio de debate me garantizara poderme defender. Llegamos a juicio de debate, el juicio de debate. Por superabundancia de prueba, no lugar a la prueba. Es decir, no me permitían hacer lugar a la prueba ni incorporar prueba para demostrar mi inocencia en pleno juicio, en pleno proceso penal. Bueno, teníamos entonces alteraciones sobre el protocolo de actuaciones de policía judicial, teníamos alteraciones sobre los videos de la reconstrucción del hecho del año 2008 y finalmente tenemos una nueva plataforma acusatoria que es la que ordena mi detención en el año 2019 al decir que cualquier policía me pudo proveer de un cartucho de plomo con el cual matar a David Ernesto Moreno y herir a 3 personas. Imagínate cuando leo la nueva plataforma acusatoria. claro. Bueno, entonces ahí entra en escena un, un abogado experto en reconstrucciones, había sido el director de Policía Judicial de Reconstrucciones Virtuales, Sí. eh, que lo conozco por Federico Baudino, Sí, doctor Federico Baudino, sí. lo conozco por casualidad. ¿Cómo es eso de una casualidad? Es una casualidad haberlo encontrado, lo llamo por teléfono, en plena pandemia, imagínate lo que estaba sufriendo, porque más allá de separado de mi familia, estaba sufriendo querer demostrar mi inocencia. Bueno, el doctor Federico Baudino empieza a tomar el caso, se crea un grupo de trabajo con un equipo interdisciplinario de trabajo y van a todo el expediente. No es que leyeron una parte del expediente, vieron todo el expediente y se construye la parte más importante para mí de esta nueva prueba, es que como la misma fiscalía decía que, y mismo policía judicial decía que el autor de los disparos estaba a 30 metros, él encuentra, con tecnología que no existía en el año 2001, encuentra que los tiradores, en plural, los tiradores, se encontraban en una posición diametralmente opuesta a mi acusación,
a la acusación y condena, y a una distancia de tiro efectiva de 15 metros, es decir, la mitad de aquello que yo fui condenado, por lo que fui condenado. Claro. Bueno, y para finalizar, no es el único trabajo, son 3 trabajos realizados sobre la misma causa, ¿no? Sí. Estando preso, empiezo a observar las causas armadas de manera similar contra personal policial. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de Ligorria, Walter Ligorria, que por ser un homónimo es condenado. Otro caso lo tenemos en la ciudad de San Francisco, que es un procedimiento policial también. En la ciudad de San Francisco tenemos 2 policías presos, condenados, Lencina y Stephanie, en otra causa armada también, dentro de una dependencia policial, ¿no? O sea, los casos que son casos de muestra y estudio, siempre pasamos a ser culpables desde el principio mismo de la investigación penal. Sí. Cuando sos señalado, automáticamente ya sos culpable. O sea, por más que hemos trabajado durante 24 años mostrando con pruebas la alteración, a ellos no les interesa. Ellos te condenan, el fin es la condena y patear para adelante. Y seguir para adelante. Sí, sí. Bueno, yo sé que vos estás en la provincia de Santa Fe, Sí. tu gente está escuchando todo esto, pero por ejemplo, quisiera contarte, aprovechando la charla, Sí. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá por el año 2019, condenó a la provincia de Córdoba por vulnerar los derechos humanos y el principio de la defensa. El caso se llama Valle Ambrosio Domínguez Linares. ¿Qué muestra el caso Valle Ambrosio Domínguez Linares? Lo mismo que estoy pasando yo, Alejandra. Sí. Fui condenado por el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba. Modifica la plataforma acusatoria con la cual yo llego a juicio penal. O sea, ya tenés una alteración en el principio de la defensa, ¿no? El auto 422 dice que la policía alteró la escena del crimen. Yo soy policía y no alteré la escena del crimen. No estuve alterando absolutamente nada. Y el auto 422 dice que me condenaron por indicio, ¿no? Mientras tanto, la sentencia de Valle Ambrosio y Domínguez Linares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: no se garantizó el principio de la defensa, por lo que condenan a Córdoba. Entonces vos vas pensando, acá es global, vas pensando que otra jurisdicción como la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a revisar los fallos de las inferiores. Bueno, el 18 de febrero del año 2021 ingresa a la Corte Suprema de Justicia la prueba de Federico Baudino. Se incorpora al expediente en ese año. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un breve decreto, esto nunca pensamos que fuera a pasar, ordena que se incorpore la prueba tecnológica que había sido presentada como ADN a la causa que tenían ellos a estudio. Sí. Bueno, en breve decreto nos estaba diciendo, bueno, hágase lugar a la prueba porque tiene razón. Si es un recurso tecnológico, lo vamos a estudiar. Bueno, el 28 de diciembre del mismo año, 2021, contra el propio fallo de la misma Corte, ordena imponerme el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nada tiene que ver con la cuestión penal, porque es un código civil, nada tiene que ver con la cuestión penal, y me niega el derecho, pero no me habla de la prueba. O sea, no reviso la prueba. Claro, ese artículo lo utilizan para decir, bueno, siga de largo y no sé, ni siquiera se trata. Era inconveniente, pero uno de los jueces de la misma corte es un cordobés, Juan Carlos Maqueda. Sí. Bueno, entonces yo tengo que pensar que era inconveniente. Si vos la primera vez me decís que sí y después me decís que no, hay algo que pasó, ¿no? Claro. Una cuestión en algo el medio. En el medio que no estamos pudiendo descifrar. Que no estaríamos viendo. Pero que nos imaginamos. Exactamente. Y de ahí pasamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que observa con preocupación lo que está pasando. Por eso volvemos al caso de Valle Ambrosio. En el mismo caso, Valle Ambrosio le dice, es importantísimo por lo que se condena a Córdoba,
que lo publiquen, la condena se publique en los diarios de gran tirada nacional y provincial. Así se hace. Ujú. Pero le ordena de alguna manera que modifiquen el Código Procesal de la provincia de Córdoba, que era el de la prisión preventiva, y sobre todo le dice garantice que las personas puedan revisar los fallos. Así se incorpora el 489 del Código Procesal Penal de Córdoba, que es el recurso de revisión. Con el recurso de revisión, la prueba tecnológica del doctor Baudino, es incorporada recién en el año 2024. Escucha el tiempo, ¿no? No, sí, una Recién. locura. Bien. Bueno, ¿qué hace el Tribunal Superior? No la trata. Me obliga a ir a la Corte Suprema. Ujú. Mientras tanto, le presento otro recurso de revisión. O sea, ya teníamos un recurso tecnológico que no quiso revisar y ya tenemos un video también de una exponenciación con prueba que demuestra que soy inocente, que no tengo qué hacer estando en la cárcel. Bueno, hay dos recursos presentados en la Corte Suprema a la espera, pero mientras tanto, Alejandra, Sí. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha estado escuchando en las diversas presentaciones y le ha pedido a la República Argentina que trate de llegar a una solución amistosa. En febrero de este año, Buenos Aires contesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ujú. que ellos están en trámite de solución amistosa. Sí. Adivina quién no contesta. ¿Quién no contesta? El gobierno de la provincia de Córdoba. Ah, Para sentarse a resolver la cuestión, el gobierno de la provincia de Córdoba y la nación se tienen que sentar. Entonces, así entraría la solución amistosa. claro. Así de esta manera entraría la solución amistosa. Bueno, el asunto pasa que yo estoy ejecutando la pena, sigo ejecutando la pena, y mientras el gobierno de la provincia de Córdoba no se siente, yo tengo que esperar una resolución de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Claro. ya adelantaron opinión. ¿Sabes lo que significa adelantar opinión? Adelantar opinión significa que una miembro del Tribunal Superior de la provincia de Córdoba le informó a la defensa que ellos iban a acatar cualquier directiva que viniera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Ujú. decir, ellos están esperando, en vez de resolver a derecho, en Sí. vez de garantizar los derechos, están esperando que la comisión diga lo que tenga que decir a partir de una resolución. Eso no solamente es una privación de derecho, sino es un tormento y un atentado al derecho, ¿no? Claro. Una continuidad de atentados al derecho. Bueno, en síntesis, he sido escueto en mucha información, Sí. pero el doctor Federico Baudino, hacedor de esta prueba, ha hecho diferentes exponenciaciones donde, por ejemplo, la última que él hace dice, ni en 1 millón de años Cánovas podría ser considerado autor material de un crimen, bla, Sí. y explica por qué. Sí, Bueno, sí. Estuve vos viendo esos sabés que, informes. Sí. bueno, y vos sabés que en el mismo derecho penal, está la parte que cuando un fiscal está escuchando de algo como esto que te estoy contando, está obligado a investigar. Si Totalmente. hay a un inocente tras la reja, están obligados a investigar, a revisar el fallo. Bueno, ni el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ni el jefe máximo del cuerpo de fiscales de la provincia de Córdoba, eh, está deseoso de leer la prueba y de intervenir para corregir. He sacado sendos escritos a la Fiscalía General de la provincia de Córdoba pidiendo que me resuelvan la cuestión, porque ellos también son parte. Claro. Entonces hay una palabra que me surge que se llama encubrimiento. ¿Mm? O Ujú. sea, es aquello que cuando vos conoces que está mal, por inacción y por diversas cuestiones, no haces nada, estás encubriendo. Sí, sí. Bueno, esta es la situación en la que estoy, ¿no? Estoy en una cárcel, ejecutando pena, continúo ejecutando pena, por aquello que no hice y a su vez la ejecución de pena se traslada hacia mi familia, Claro. a mis padres, a la enfermedad de ellos mismos, Ujú. a mi familia, y así estamos, así continuamos.
Sí, sí. Hugo, ¿desde cuándo estás cumpliendo condena? ¿Desde qué año? Mira, el 22 de agosto del 2019 se ordenó mi tercera detención. Se Sí, alegó para esta tercera detención una hipótesis de fuga. Jamás salí de la provincia de Córdoba. sí, ¿Mm? Fui pasado de retiro en el 2018. En el 2019, por buscar un perito de apellido Prueger, eh, se dio el alerta y ordenaron mi detención, resolviendo de la manera en la que te dije, ¿no? sí. Resolviendo una hipótesis de fuga y ordenaron una nueva detención, una nueva prisión preventiva, habiéndose agotado todo plazo para una prisión preventiva, porque yo ya había cumplido los 3 Claro. años del Pacto de San José de Costa Rica. Sí, sí. Eso Bueno, fue en 2004. 2000, recién queda firme sentencia, 2003. recién en 2023, queda firme la sentencia en el 2023 cuando resolvió la Corte no hacer lugar e imponerme el 280 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, todo el tiempo que yo me pasé en prisión preventiva fue con una nueva prisión preventiva y una excusa por demás increíble. Claro. En total, ¿cuántos Eh, años estuviste detenido? Con las Mira, preventivas y ahora de condena. 2007 perdón, 2003 al 2004 tuve 9 meses preso. Sí. Del 2007 al 2009 tuve los 3 años del Pacto de San José de Costa Rica. Sí, Ahí ya tenés 3 años en total. sí. Y desde el 2019 a la fecha, si sumamos la cantidad de años, llevo hecho ya una condena de 9 años y meses, de 12 y 8 que me dieron. Una locura realmente. ¿Cuáles son, dentro de todo este relato que vos hiciste, pormenorizado, pero si bien resumido, eh, qué fue lo primero la primera irregularidad, bueno, según lo que pude leer en todo el material de prueba, expediente y demás, en un principio, cuando ocurre este hecho en 2001, lo que se hace en primer lugar, que lo hacen tus camaradas, digamos, en el lugar, porque no eras el único policía que estaba en ese momento tratando de contener el desborde de la gente que estaba intentando saquear un supermercado, había 65 policías en Ujú, total. eso es, Primero en total. llegaste vos con otro compañero y al ver que se estaba desmadrando la situación, pidieron refuerzos. Ahí llegaron 65 policías y quedaron 65 en total. De esos 65, ¿ninguno disparó una sola arma? Se dispararon, el total de las armas presentes se disparó, el total. Ujú. No, no es que ninguno no disparó, el total se disparó. Eh, Inclusive la persona que yo detengo, que se llama Ledesma, la persona que yo detengo, Sí, que que ahí incluso está ahí, declara declara precisamente y que que le se, disparó en sí, 3 ocasiones, sí. está declarando la verdad. Sí, ¿por qué disparé? Porque fui atacado. Ujú. ¿De qué forma fue atacado? A pedrada, me tenían a pedrada limpia. Sí. Inclusive fui atacado antes de que comenzaran la llegada de refuerzos. A Ujú. mí me atacaron frente al portón del supermercado Minisol de Piedra de la Habra, fui golpeado en el lugar. Sí. A todo esto, las municiones que tenían eran de posta de goma. Posta de goma. El problema que se dio, Alejandra, Sí. era que hoy existe protocolo para todo, ¿no? Hoy Ujú. existe un protocolo de actuación para todo. En ese momento, la policía de la provincia de Córdoba reconoció los cartuchos por color. El color del cartucho de goma era color blanco, Ujú. mientras que los colores del cartucho de plomo eran o color aluminio o color verde. Ujú. Bueno, resulta que en el 19 de diciembre se agota el total de cartuchos antitumulto que tenía la policía de Córdoba. Y Sí. se agota precisamente en la prevención de los saqueos, de la noche del 19 a madrugada del 20. Ujú. Entonces lo que quedó en stock eran cartuchos color verde y aluminio, Ujú. que eran cartuchos de plomo. Como nosotros salimos de las bases sin cartuchos, pero salimos con escopeta, Sí. eh, en el lugar fuimos provistos de cartuchos, es decir, nos dieron 3 cartuchos a cada uno. Sí. El problema de los cartuchos era que lo que se entregó fue cartuchos color verde, Ujú.
Entonces vos mirás al cartucho color verde, lo mirás con el ojo que te estoy diciendo, como que te estaban entregando plomo. Yo Sí. me quejo en ese momento, porque obviamente al ver el verde, Ujú, estoy detectando por color que no era lo que me tenían que dar. ujú. Entonces lo tiro en la caja donde lo estaban repartiendo y me dice el jefe que estaba repartiendo los cartuchos, me dice, oficial, dice, son cartuchos de goma. Sí. Bueno, cuando vuelvo a sacar los cartuchos, miro, no tenían inscripción en el cuerpo principal, no decían ni antitumulto ni propósito general. Ujú. En el culote de vaina, ustedes tienen la empresa Fraulis Beltrán, ahí Sí, en Santa Fe. sí, sí. Bueno, en el culote de vaina decía Fiochi 1270. También la tienen en la misma empresa ahí en Santa Fe. Ujú. Y claro, cuando no te decía ninguna característica sobre el cartucho, hay una pericia que se hace, que es presionar el cartucho en la punta. Ujú. En ese momento eran cartuchos con un cierre plástico, pero no en estrella, sino plano. Sí, Vos al presionarla te entraba en la falange del dedo medio hacia el interior del cartucho. sí, Bueno, el mismo Ledesma, que es la persona que detengo yo, relata que yo le disparo en 3 ocasiones, sí. solamente que en la última le puedo pegar. Bueno, Ujú. cuando yo le declaro al señor fiscal, le digo, los cartuchos que nos dieron, además de el color, la peligrosidad por el color, estaban también fallidos. ¿Por qué me dice el fiscal? Porque le digo, los 2 cartuchos que tiré al principio tiraban como un chasquibún, es decir, la explosión de un chasquibún. Ujú. Le digo, me llenó de pólvora el rostro, me llenó de pólvora la ropa porque no se quemó la pólvora y fallaron justamente porque estaban mal ensamblados. Solamente el último, le digo, es el que le pega a Ledesma en la espalda. Ledesma severa precisamente lo mismo que te estoy declarando yo, o sea que, y si le pegué el último, ¿por qué fallaría los 2 primeros? O sea, Sí. no hay mucha diferencia. Sí hace una diferencia porque me saca de la escena del crimen y me coloca en otro lugar, Ujú. otro momento. Bueno, pero la condena penal termina siendo que soy autor material de una muerte, soy autor de una detención que podría ser anterior o posterior al hecho de la muerte, que recorro distancias abismales, 100 metros de ida, 100 metros de vuelta, Claro. en menos de un minuto, con Sí, una persona detenida. sí, sí. Bueno, Pero además y ingresaste a un inmueble para detener a esta persona y que se resistió y bueno, eso lleva todo exacto, un tiempo, todo, ¿no? exactamente. Bueno, y de eso también tenés por eso el protocolo de actuaciones de policía judicial con alteraciones. Se perdió la ropa de la víctima, se perdió elementos fundamentales que tenían que ver con el procedimiento. No hubo una cadena de custodia Ujú. de esos elementos. Por ejemplo, así como el doctor Baudi no habla de los tiradores a 15 metros, ¿qué nos hubiera permitido la ropa? La ropa nos hubiera permitido que el resto de pólvora que Ujú. se hallara en la ropa, a través de una prueba, demostrar precisamente que sí, efectivamente los tiradores estaban a 15 metros o menos. Claro, Bueno, todo eso que es prueba, que esa es la prueba, destruye al testimonio mal ofrecido, o sea, al indicio. Lo claro. que es prueba, que es la tecnología, Sí, destruye precisamente al indicio de lo dicho, de aquellos dichos, porque hoy están condenando por dichos, no por pruebas. claro. Bueno, y nos pasa lo mismo a todos, ¿no? A todas las fuerzas del país, ¿no? Tener que pelear contra un sistema en donde nos han puesto o nos han tipificado como represores o que traemos, por ejemplo, una escuela que es la que no respetaría los derechos de las personas. Y ¿sabes qué es lo más triste, Alejandra? Mm. Que durante el juicio yo escuché, no me lo contaron a mí, yo lo escuché. Sí, Todos relataban que iban a robar. Todos relataban que por el hambre iban a robar. Bueno, entonces vos te pones a pensar, ¿no? O sea, estoy ejecutando pena haciendo mi trabajo, la prevención, el trabajo de prevención. claro, porque Estoy justamente ejecutando pena, te mandaron para evitar que la gente saque el robe, supermercado. robe. Bueno, y a confesión de parte dice un dicho, relevo de prueba. La cuestión es yo no maté a nadie porque no tenía intención, nunca la tuve.
sí tuve una detención de personas, ¿no? Ujú, Pues yo no alteré la escena del crimen, pero 24 años después sigo contando la historia y no soy escuchado. ujú. De hecho, Y no te... agradezco muchísimo, y agradezco Sí. muchísimo el espacio. No, por favor. De hecho, en el juicio pudiste declarar, pudiste contar tu versión, te permitieron Mira, defenderte. por consejo de la defensa, muchas veces yo conté realmente lo que había pasado, pero por consejo de la defensa no amplié más que lo que conté. Ujú, Hoy me encuentro arrepentido, ¿por qué? Porque obviamente hubiera contado con más detalles algunas cosas que si me hubieran preguntado, estarían en el expediente. Pero hay una persona que habló por mí, un detective Almada, ujú, de Policía Judicial, que cuando él hace el estudio de la causa, el detective Almada, ¿qué encuentra? Dice que los autores materiales del crimen podrían ser dos individuos señalados en la vereda opuesta ujú. y que, bueno, que por la serie de indicios que había sobre la vereda donde yo me encontraba transitando, la mora, indudablemente yo sería el autor material del crimen. Pero él dice que policías que estuvieran deteniendo eran policías que no estaban disparando hacia la gente que huía. Sí, Bueno, Don Almada se enteró en pleno juicio que yo tenía detenidos, que yo tenía una persona detenida, que había tenido un enfrentamiento con esta persona. ujú, Y cuando le pregunta el abogado, usted dijo que policías que estaban deteniendo, policías que no estaban disparando, dice, vuelve a recordarle, sí. ¿Usted sabía que Cánovas en ese procedimiento tiene un detenido? Si yo hubiera sabido, esta es la respuesta de Don Almada, si yo hubiera sabido que Cánovas estaba deteniendo a una persona, lo saco de la lista. Si Don Almada le informa a la Cámara precisamente eso, decime Alejandra y la gente, ¿qué hago sí, preso? claro. Porque es la máxima autoridad de la investigación. Qué locura. Realmente, pero realmente terrible que no se revise la causa con todos estos elementos que existen a tu favor. Pero Realmente. no es el único, ¿eh? No es el Ujú, único, no es el único. No es el único elemento en un solo, o sea, estos minutos no nos sirven para mostrarte, no te podría mostrar en palabras ujú. aquello que está en el expediente, ¿no? Sí, sí, porque es muy Eh, frondoso. Es- eh, sí, es sí, sí, largo. Pero vos imagínate que nos llevó 24 años de vida, mi juventud me la llevó, claro, 24 años de vida, tratando de sacarme el saco que no me corresponde, sí, ¿no? Y le está quitando la vida a mis padres y por la edad, ¿no? sí, Y las enfermedades. Y yo no veo a mis hijos crecer y obviamente esa es otra cuestión que es imposible de reconocer, ¿no? Porque vos no podés trasladar la pena a una familia. sí, Esa es la cuestión. Y todavía esperando todos que exista la justicia, que claro, hable la justicia. ¿M? Estamos para defender el sistema, sí, pero no para encubrir el sistema, ¿no? claro. Hugo, qué estás esperando ahora que se resuelva en este momento? Bueno, Inocente Colectivo presentó una amicus curiae para que se revise la causa nuevamente, pero bueno, ¿cuál es la instancia en la que está en este momento? Sí, estoy esperando que me den la libertad condicional, Mm, precisamente porque ya estoy en términos de la libertad condicional. claro, No es algo de mi agrado, porque yo quiero el sobreseimiento del causa. claro, Eh, no soy el autor material del crimen, ¿no? sí, Pero la causa está a la espera, como te decía yo, de la que resuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ujú, la cuestión de fondo, el planteo de fondo. Eh, Estoy esperando que la Corte revise las dos casaciones con las que llegamos allá porque no me permiten la prueba tecnológica, el recurso tecnológico claro, en Córdoba. sí, Y le pediría al Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, como lo he hecho en varias ocasiones, a las salas penales del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba o a la sala penal del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba,
que me permita la revisión de la causa, porque no estoy encubriendo a nadie. Ujú. Estoy ayudando a la justicia a ir contra los autores, aunque signifique que tardíamente lo están haciendo justicia. Claro. No estoy en contra de un tribunal, estoy en favor de un tribunal. Ujú. Aunque parezca que me estoy defendiendo y que estoy en contra, estoy a favor de un tribunal. No estoy poniéndole palos en la rueda. Estoy diciéndole, entiendo el error, pero hoy tenemos la prueba tecnológica y creo que es obligación de corregirlo, creo que es obligación de corregirlo. Aunque vos y yo sabemos que lo deberíamos corregir, ¿no? Claro. El creer no es lo mismo que hacer. Claro, sin ningún lugar a dudas. Este, bueno, Inocente Colectivo me ha dado una mano grandísima, estoy muy agradecido con ellos. Eh, ¿Por qué? Porque han visto la prueba, han visto eh, toda la situación en sí misma. Acá en Córdoba la tenemos a la señora Adriana Reartes, también ayudándome en Ujú. esta cruzada acá de Córdoba. Sí. Allá en la provincia de Buenos Aires, donde se ve que la Casa Central no me quiere atender, ahí está otro, al doctor Garrido, Manuel Garrido, Sí. de Innocent Project, Sí. con la causa que le conoce, Ujú. esperando. Pero a diferencia de Inocente Colectivo y a diferencia de Córdoba, eh, parece que no le interesa defender a policías, Ujú. pese a que fue el primero al que recurrimos y Ujú. a la experiencia internacional que tienen sobre estos casos. Y bueno, sabemos que la estigma es la palabra policía. Sí. No nos quieren. Sí, Pero sí. bueno, no hay otra persona que haga el trabajo que hacemos nosotros, no hay otra persona que haga, que prevenga el delito de Ujú. esta manera. Pero bueno, los azules estamos para eso, ¿no? O sea, estamos para servir y proteger a una sociedad, estamos para la custodia de una sociedad. Y se me surge la pregunta que a su tiempo, ¿no? Hice, Ujú. ¿quién nos protege a nosotros? Porque el discurso ese de quién nos protege a nosotros fue para una persona, Chocobar. Pero entre Chocobar y yo hay una distancia abismal. Yo no maté a nadie. Ujú. Eh, pero la palabra quién nos protege o quién nos defiende a nosotros, creo que hasta la fecha no lo estamos viendo, no lo estaríamos viendo o viviendo de la Ujú. misma forma que la oportunidad que se dio para otros. ¿Mm? Bien, bueno, Hugo, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, es un caso que tiene que, sin duda, bueno, llegar a una decisión judicial como corresponde, con toda la prueba que existe, evaluar todo lo que vos estás pidiendo, todo lo que se incorporó, todo lo que se dejó de lado. Bueno, esto lo vemos, son patrones que los vemos repetidos en distintas causas contra policías y que generalmente cuando hay un policía que efectivamente cometió un delito, bueno, como el caso Chocobar, se toma desde otra óptica y cuando hay policías inocentes presos parece que hay un mayor ensañamiento. No, realmente la lógica no se le encuentra sentido en estos casos. Pero bueno, estamos atentos a las novedades, esperemos que bueno, puedas lograr al menos la libertad condicional, al menos para poder volver con tu familia y bueno, porque estás de encima detenido a kilómetros de distancia de la ciudad donde vive tu familia. Así es, a más de 165 kilómetros. Y bueno, tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, tengo generado un expediente para que me atienda la señora ministra de Seguridad de la Nación, la señora Patricia Bullrich, por la que tengo mucho respeto, ¿no? Es una cuestión, una visión. Ujú. Y me gustaría si me pueden ayudar hasta llegar a ella. Ujú. No es por la cuestión judicial, porque ellos no pueden intervenir sobre la cuestión judicial, Ujú. pero sí pueden intervenir como amigos, como amigos, no están impedidos de hacerlo, Ujú. porque para llegar hasta donde llegué fui certificado por la misma nación en diferentes cursos que he hecho, y justamente eso me ayuda en las certificaciones hechas.
me Ujú, ayuda a demostrar idoneidad y no otra cosa. Es decir, hoy exigís profesionales, ¿no? Hoy buscas profesionales para la materia de seguridad. ujú. Bueno, hoy ella está en un lugar importante que me permitiría a mí, a través de la gestión de terceros, volver al ruedo con los amigos. Los amigos son muy importantes, pero bueno, se me hace difícil porque estoy preso y Claro. nadie puede viajar a la provincia de Buenos Aires por las condiciones de salud de mi familia, Ujú, no lo pueden hacer. claro. Así que, Alejandra, y aprovechando un poco más, te agradezco muchísimo Ujú, esta mano que me has dado, este oído que me has prestado. ujú, Y si entre la gente que escucha tu programa existe alguien que le pueda avisar a ella que estoy muy interesado en charlar con ella y que me dé una mano con esto, ujú. eh, lo voy a agradecer a su debido tiempo y, bueno, espero poder lograr mi objetivo con mis objetivos y los de mi familia con respecto a esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, esperemos que se resuelva esta causa de la mejor manera posible y que se demuestre finalmente tu inocencia y que se acepten las pruebas que han presentado y bueno, que llegue a buen puerto, ¿no? Porque siempre decimos, cuando hay un inocente preso, hay un culpable que está libre. Muchas gracias. Así es. No, gracias a vos y a la audiencia. Un saludo desde Córdoba. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta otro momento. Hasta luego. Adiós. Bueno, lo teníamos ahí a Hugo Cánovas Badra, policía de la provincia de Córdoba, que después de tantos años sigue luchando por demostrar su inocencia y la justicia no se lo está permitiendo, porque no le acepta las pruebas que ha recolectado, las pericias que se han realizado con distintas tecnologías. Realmente esto es, bueno, una injusticia enorme, ¿no? Así que esperamos que se pueda resolver.